¿Y si te dijera que el pecado original no fue una manzana, sino un acto usual? Hay un versículo que la Iglesia ha intentado ocultar durante siglos. Sugiere que Eva no solo tuvo hijos de Adán, sino que uno de ellos llevaba la sangre de la serpiente. Caín no era humano. Y su linaje, todavía está aquí. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará tu Biblia para siempre. ¿Qué sucedió realmente en el Edén? ¿Acaso Caín no era hijo de Adán? ¿Y si existiera un versículo capaz de reescribir por completo la historia del paraíso? Todos conocemos el relato de Adán y Eva como un simple acto de desobediencia, un mordisco prohibido, pero hay una sola línea en las Escrituras que lo cambia todo. Génesis 3:15 habla de un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, refiriéndose explícitamente a una descendencia. Esa frase abre uno de los misterios más profundos y ocultos de la Biblia. Pero la oscuridad se hace más densa. ¿Por qué las Escrituras afirman que Caín era del maligno? ¿Y por qué esa página de la historia ha permanecido doblada y oculta? Los concilios eclesiásticos enmarcaron el Edén como una tentación moral. Sin embargo, las palabras sugieren una guerra entre linajes de sangre. Este versículo, a menudo pasado por alto, enciende una mecha que recorre todo el canon bíblico. Dios declara juicio sobre la serpiente. En Génesis 3:15, dice, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya». Es una profecía estremecedora. Dios nombra dos simientes y él mismo establece el conflicto. Cada palabra de esa línea ha sido leída e interpretada a lo largo de los siglos, pero su peso es mucho mayor que el de las historias que nos contaban de niños. La serpiente tiene una simiente. La mujer tiene una simiente. Su conflicto no es una elección, sino un destino. Desde aquí, la historia avanza a través de genealogías, pactos y, finalmente, hasta la cruz. Y, sin embargo, la afirmación más audaz que permite este versículo, la posibilidad de dos líneas de sangre en conflicto, suele dejarse de lado en favor de una lectura puramente espiritual. Comencemos con el canon sobre la mesa. Ese versículo utiliza la palabra sera, el término hebreo para semilla o simiente. En el Génesis, a menudo significa descendencia, hijos, una línea familiar que importa. Si la serpiente tiene una simiente y la mujer tiene una simiente, el texto nos invita a preguntarnos cuán literal es esto. En el capítulo 3 del Génesis, el suelo tiembla. Dios le dice a Abraham que su simiente será tan incontable como las estrellas. A Isaac se le promete lo mismo. La palabra es siempre concreta, arraigada en cuerpos, naciones e hijos. Aquí, por primera vez, se le otorga a la mujer y a la serpiente. Este es el ojo de la cerradura. A través de él, todo el Edén debe ser releído. Job 38:7 recuerda cuando las estrellas del alba cantaban y los hijos de Dios gritaban de alegría, un coro anterior al tiempo de Adán. Sin embargo, Génesis 1:2 describe la tierra como desordenada y vacía, con tinieblas cubriendo el abismo. Jeremías repite más tarde la misma desolación bajo juicio. El patrón sugiere una cicatriz más antigua que el Edén. Volveremos a esta herida cuando la guerra más profunda salga a la luz. Dios mismo habla del conflicto. Si Dios nombra dos simientes, se nos permite preguntar cuán literales son esas semillas y cuán profunda corre la cicatriz bajo el suelo del Edén. Génesis 4:1-8 sigue con el nacimiento de Caín y Abel, la primera rivalidad. Un hijo es descrito labrando la tierra, el otro cuidando ovejas. Una ofrenda es aceptada, la otra ignorada. Un hermano se levanta en el campo y golpea al otro hasta matarlo. Conocemos la historia, pero al contrastarla con la promesa de enemistad, estas líneas adquieren un filo más agudo. Caín no es simplemente envidioso. Abel no es simplemente el favorito. La sangre de una simiente se ha derramado en la tierra, y la línea de la otra permanece preservada. Siglos más tarde, un Juan 3:12 recuerda a Caín como alguien que era del maligno. Las lecturas convencionales tratan esto como una influencia moral, Caín actuó a semejanza de la serpiente. Pero si Génesis 3:15 contiene líneas de descendencia literales, la declaración se lee con una resonancia más profunda. Caín del maligno, Abel de Adán, una concepción dividida oculta a plena vista. Esta posibilidad sacude los cimientos de la historia. Si es cierto, entonces Génesis 3:15 no es una metáfora en absoluto,
sino el primer registro codificado de una guerra llevada en la sangre. Muchos maestros a lo largo de los siglos se inclinan hacia la lectura más segura, centrándose en la tentación y la caída moral. Pero la redacción aún deja interrogantes. Nombra una simiente. Para entender lo que esto significa, debemos mirar más profundamente la palabra hebrea para semilla, sera. En el Génesis, puede nombrar grano, un niño o descendientes más allá de toda cuenta. A menudo es colectiva. A veces se reduce a uno solo. ¿Significa la simiente de la serpiente un principio de rebelión, una línea familiar o ambos? La propia Escritura da la evidencia. En Génesis 1 y 16, Dios le dice a Abraham, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Eso es una multitud, una línea colectiva. En Génesis 10 y 17, promete descendencia como las estrellas. Y luego añade, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Eso suena colectivo, pero apunta hacia uno solo. En resumen, la palabra puede extenderse ampliamente y luego enfocarse con precisión. Pablo dice más tarde en Gálatas capítulo 3 que la promesa no fue a las simientes en plural, sino a una sola simiente, Cristo. La Escritura puede hablar de un pueblo y luego centrar esa esperanza en una persona. El rango es amplio y la precisión es real. La interpretación dominante se ha construido sobre esta elasticidad. Muchos maestros leen Génesis 3 y 15 como un conflicto de lealtades. La simiente de la serpiente son aquellos que la siguen en rebelión. La simiente de la mujer son aquellos que se aferran a Dios. La lucha culmina en el Mesías, quien aplasta a la serpiente mediante la justicia y el sacrificio. Esta lectura es honrada en la Iglesia y explica por qué tantos padres y reformadores hablaron de una guerra espiritual en lugar de una genealógica. Aquí es donde la tradición se divide. Existe, sin embargo, otra lectura. Un sendero literal que pocos se atreven a transitar. Si en el resto del Génesis la palabra sera habla de descendencia carnal, otorgarle una simiente a la serpiente es concederle un linaje. Esta es la afirmación que la mayoría de las autoridades se niegan a admitir, dos hijos nacidos de Eva, uno de Adán, otro de la serpiente. Abel portaba la imagen de Adán, Caín, otra muy distinta. Su rivalidad no fue solo celos, sino sangre contra sangre. La línea de Caín, fortificada en la primera ciudad, se mantendría en conflicto perpetuo con la línea que Dios preservó. Un eco en el Nuevo Testamento afila el argumento. Primera de Juan 3 y 12 declara, Caín era ectoponerou, salido del maligno. Las traducciones habituales suavizan el golpe, diciendo que pertenecía, o era, como, el maligno. Pero la preposición griega ek denota origen, procedencia directa, desde dentro de. El texto permite más que una simple imitación moral, permite descendencia. Si la serpiente tiene una semilla, Caín se alza como su primogénito. Esta tesis no se desvaneció por falta de lógica, sino porque fue borrada ante el peligro que representaba. Los concilios eligieron blindar la unidad imponiendo la visión federal, advirtiendo contra un linaje de sangre literal de la serpiente. Espiritualizaron lo que el texto deja abierto, entregándonos solo la mitad de la historia y enterrando el resto en los márgenes. Aún así, sobreviven rastros. Antiguos escritos judíos, como el Pirkei de Rabbi Eliezer, siglos después del Edén, hablan de Caín como hijo de la serpiente. Los tárgumes arameos, al parafrasear el Génesis, a veces se expanden en la misma dirección. No fueron incluidos en la Biblia, pero demuestran que la idea era conocida y preservada en los comentarios antiguos. Media historia autorizada, media historia oculta. Si la palabra soporta ambas lecturas, debemos preguntar, ¿llevó Eva dos semillas simultáneamente? Es la tesis de la paternidad dividida, una interpretación prohibida pero no imposible. De ser cierta, reencuadra todo, desde la ofrenda de Caín hasta el diluvio, desde las genealogías hasta la cruz. Una sola palabra cambia toda la historia. Y si la semilla de la serpiente nació en el Edén, la guerra comenzó dentro de la primera familia. El inicio del Génesis comienza con majestad, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, la línea siguiente perturba el orden. Génesis 1, 2 dice, la tierra estaba tohu, desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Los lectores toman esto de dos maneras. Algunos escuchan solo la guerra de semillas espiritual que recorre las Escrituras. Otros, sin embargo,
perciben los ecos de un conflicto más antiguo, un telón de fondo que enmarca al Edén. La creación no comienza en la claridad, sino en las secuelas. Esto sugiere que el Génesis tal vez no describa la primera luz, sino la luz regresando tras la devastación. Job 38:7 recuerda cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de júbilo, un coro previo al tiempo de Adán. Es un cielo poblado regocijándose antes de la humanidad. Sin embargo, en esa celebración se infiltró la rebelión, un trono usurpado, un guardián convertido en rival, una cicatriz dejada en la creación. Si es así, Génesis 1:2 no describe un lienzo vacío, sino un campo de batalla barrido por el juicio. Las tinieblas velan un mundo roto por una guerra celestial. En esa ruina, Dios pronuncia la luz, separa las aguas, levanta la tierra y finalmente planta un jardín. El Edén no se coloca en terreno neutral, se establece en suelo disputado. Su puerta está custodiada por querubines porque la intrusión es segura. La espada flamígera no es un ornamento, es un arma aún caliente de una lucha anterior. Esto reconfigura la presencia de la serpiente. Entra como un rebelde veterano, arrastrando un conflicto antiguo hacia la nueva creación. La tentación no es una chispa nueva, sino un frente fresco en la misma guerra. La tentación de Eva es la continuación de ese conflicto. La guerra de las semillas comienza en las sombras de una guerra anterior. Los ríos del Edén fluían sobre una tierra ya marcada por la violencia en los cielos. El árbol de la vida se erguía como una promesa de gobierno divino, protegido contra la invasión. El susurro de la serpiente no fue el comienzo del mal, sino la infiltración de una guerra que ya había quemado el primer mundo. Por eso importa el versículo en el Edén. La enemistad entre semillas no es una parábola moral. Es el nombramiento de dos líneas en un conflicto más antiguo que el hombre. La descendencia de la mujer es arrastrada a una lucha que comenzó cuando un guardián intentó alcanzar el trono de Dios. La descendencia de la serpiente lleva su rebelión en la carne y la sangre. A menudo tratamos el Edén como el principio. El texto nos permite escucharlo como el segundo acto. Si el jardín se alza sobre un campo de batalla, la primera familia nace bajo asedio. Génesis 4 gira del jardín a la primera familia. Eva da a luz dos hijos. Caín llega primero, luego Abel. Observen lo que traen y lo que Dios hace. El texto registra sus ofrendas con precisión. Abel trae de los primogénitos de su rebaño. Caín trae del fruto de la tierra. El Génesis dice, el Señor miró con agrado a Abel, pero no a Caín. La cuestión superficial es la forma del sacrificio. Pero la enemistad de la simiente ofrece otra capa. El regalo de Abel se alinea con la vida ofrecida de vuelta, el de Caín, con un suelo ya maldito. El Señor advierte a Caín, el pecado está acechando a la puerta, su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Esa imagen no es abstracta. El pecado se retrata como un depredador esperando en el umbral. Se agazapa como una bestia de herencia, un eco de la postura de la serpiente en el Edén. Entonces la puerta se abre. Caín no lo domina. Invita a su hermano al campo y allí se derrama la primera sangre. Abel cae y su sangre clama desde la tierra. Hebreos 11:4 recuerda la ofrenda de Abel como justa. Juan dice que Caín era del maligno y asesinó a su hermano. Estas líneas encajan perfectamente bajo la lente de la simiente. El asesinato no es solo celos. Es el primer golpe de enemistad entre descendencias. El campo revela lo que las palabras del linaje ocultaban. Sigue el exilio. Caín vaga hacia el este, a la tierra de Nod. Allí construye una ciudad y la nombra en honor a su hijo Enoc. Una ciudad es más que un refugio. En este marco, es una fortificación, un bastión para la línea de la serpiente. Sus descendientes impulsan la cultura. Jabal engendra a los que habitan en tiendas, Jubal, a los músicos, Tubal-Caín, a los forjadores de bronce y hierro. De esta semilla surge la innovación entrelazada con el orgullo, la música ensombrecida por el desafío, armas forjadas con hierro y sangre. El contraste es marcado. Donde la línea de Abel es cortada, la de Caín levanta muros, fabrica herramientas y multiplica las voces de rebeldía. La ciudad se erige como el punto de apoyo de la serpiente, la primera arquitectura de rebelión dibujada en piedra y linaje. El campo no fue el principio. Fue la revelación. El acto de Caín expuso la naturaleza de su semilla.
De su mano se levanta una ciudad, y la guerra de linajes ya no se susurra en jardines, sino que se construye en piedra. Y la historia avanza. Porque si Caín construye muros, ¿qué levantará Dios en respuesta? Génesis 6 se abre con una línea inquietante. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. Este versículo ha sido leído durante mucho tiempo como la transgresión de seres celestiales, llamados vigilantes en textos posteriores, entrando en unión con mujeres humanas. Su descendencia es recordada como gigantes, hombres de renombre, una corrupción híbrida que aceleró la violencia que ya llenaba la tierra. El libro de Enoc expande este momento. Describe a 200 vigilantes descendiendo sobre el monte Hermón, enseñando artes prohibidas, hechicería, armamento y encantamientos, multiplicando el derramamiento de sangre. Jubileos, otro texto no canónico, sitúa esto dentro de una cronología de impureza creciente, mostrando cómo el pecado se propagó como un contagio. Estas voces dan lenguaje a lo que el Génesis nombra brevemente. Una corrupción tan profunda que los pensamientos de la humanidad eran de continuo solamente el mal. El diluvio llega como una cuarentena. Dios declara el fin de toda carne. Sin embargo, preserva una línea. Noé es descrito como justo, perfecto en sus generaciones. Esa frase señala más que moralidad. Lleva un indicio de linaje preservado, una línea sin mancha, sellada para la supervivencia. El arca se convierte en más que un barco. Es una bóveda que protege la simiente de la mujer de la contaminación mientras las aguas limpian la tierra. Las genealogías que enmarcan esta historia no son relleno. Génesis 5 traza la línea de Seta Noé con cuidado deliberado, nombre tras nombre, como piedras en un muro. Más tarde, Lucas 3 lleva la misma línea a través de Sem hasta Abraham y todo el camino hasta Cristo. Cada genealogía es un candado en la bóveda, una salvaguarda de la línea del pacto. Son la arquitectura sagrada de la preservación, el registro de Dios cumpliendo su promesa. Lo que parece un registro seco es, de hecho, un plano, el diseño de la preservación en medio de la corrupción. La semilla de la serpiente se multiplicó en violencia y gigantes. Pero Dios selló su promesa a través de la genealogía y el arca. Las aguas caen, el mundo es purgado, pero la guerra no ha terminado. Se hace un pacto con Noé. Un arco iris se establece como testigo. Y, sin embargo, a medida que la historia se desarrolla, la corrupción se levantará de nuevo. Las genealogías se estrechan después del diluvio. De los hijos de Noé, el mundo se extiende otra vez. Pero Sem lleva el hilo del pacto. De su línea sale Abraham, llamado con una promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones, y Génesis 10 y 18. La guerra que comenzó con enemistad se lleva ahora en pacto. Una línea elegida y custodiada. La promesa de Abraham pasa a Isaac, luego a Jacob, luego a Judá. Jacob bendice a su hijo. De tribu en tribu, la línea cercada como una fortaleza. Siglos más tarde, Dios le dice a David que su casa y su reino perdurarán para siempre delante de él, 2 Samuel 7 y 16. La semilla ahora se reduce a un trono. Cada ataque contra la línea de Israel, hambrunas, exilios, genocidios, es más que historia. Es el contraataque de la serpiente contra la semilla. Los profetas siguen señalando. Isaías 7 y 14 habla de una virgen que dará a luz un hijo, una señal de que la semilla vendrá a través de una mujer de una manera que ninguna serpiente puede tocar. Miqueas nombra a Belén como el lugar de nacimiento. Cada profecía marca otro muro alrededor de la promesa, otro puesto de guardia en la larga guerra. El Nuevo Testamento se abre con una genealogía. Mateo traza la línea real a través de David. Lucas se remonta hasta Adán, mostrando la semilla preservada a través de todas las generaciones. Ambos declaran el mismo punto, la arquitectura del pacto resistió. Entonces llega la semilla. Pablo lo nombra en Gálatas 3 y 16. Las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente, refiriéndose a una sola persona, que es Cristo. La guerra converge aquí. Jesús camina sobre la tierra. La serpiente lo tienta. Los demonios gritan ante él. Los gobernantes conspiran en su contra. Cada acto es la semilla opuesta levantándose contra el prometido. En la cruz, el golpe desciende. Juan escribe, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Apocalipsis 12 retrata al dragón enfurecido contra la mujer y su hijo. Sin embargo, el niño es arrebatado para Dios y su trono. La cabeza es aplastada. La serpiente es quebrantada. La simiente triunfa. La cruz es más que perdón. Es el campo de batalla donde termina la guerra de los linajes. Desde la enemistad del Edén hasta el grito del Calvario, la promesa se mantiene firme hasta que rompe el cráneo de la serpiente. La simiente llega, la cabeza se quiebra. La guerra que comenzó en el jardín termina en la colina. Y, sin embargo, el Apocalipsis nos muestra al dragón todavía retorciéndose, esperando el fuego final. La pregunta permanece, si la victoria está ganada, ¿qué nos queda en el tiempo intermedio? Algunos hilos fueron preservados a plena vista, otros, en los márgenes. Voces judías posteriores, como el Pirkei de Rabbi Eliezer y algunas expansiones de los Targumes, a veces insinúan que Caín se define en términos del color de la serpiente. Son textos tardíos e imaginativos, pero demuestran que la idea era conocida, aunque rara vez abrazada. ¿Por qué los concilios y los maestros temían lo que tal lectura podría desatar? Una semilla enemiga genealógica convierte al mundo en una guerra de linajes. Arriesga caer en el fatalismo, dividiendo a la humanidad en campos fijos e inmutables. Por eso, las autoridades elevaron la lectura moral. Dijeron, Caín pecó porque eligió el mal, y Abel fue justo porque eligió la fe. Esta versión daba esperanza de que cualquiera pudiera estar con la simiente de la mujer, sin importar su ascendencia. La lectura más profunda fue silenciada, no siempre por malicia, sino por temor a que fuera una carga demasiado pesada para el rebaño. Sin embargo, la supresión cambia la historia. Cuando una interpretación se eleva y la otra se entierra, las generaciones heredan solo la mitad del mapa. Los concilios eligieron el camino más seguro, pero al hacerlo, cerraron la bóveda sobre un hilo que une el Edén con el Calvario tanto en sangre como en espíritu. Nos dijeron que la serpiente tentó. No nos dijeron que la serpiente engendró. Este silencio creó un mal uso. La historia muestra cómo fragmentos de la tesis de la semilla de la serpiente han sido mal utilizados para justificar la violencia y teorías racistas que deben ser nombradas y rechazadas. La Escritura coloca a todos bajo el pecado y abre la misericordia a todos en Cristo. La representación federal en Adán y la salvación en el postrer Adán siguen siendo universales. Una lectura de la guerra de semillas puede intensificar el motivo del conflicto, pero no puede cancelar el alcance del Evangelio. Mateo 1:38 todavía nombra dos grupos, los hijos del reino y los hijos del maligno. La cruz es decisiva. La derrota final es futura. Por eso la Escritura puede hablar de una cabeza aplastada y de un dragón que se retuerce en el mismo aliento. El patrón continúa. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo está en el centro, rompiendo cadenas, abriendo la vida. La tesis de la semilla de la serpiente puede exponer el patrón del conflicto, pero el Evangelio revela su fin. Los concilios enterraron la bóveda. El texto nunca la dejó morir. La guerra fue real. Algunos intentaron suavizarla. La victoria es segura. Así que mantente vigilante. Si el conflicto del Edén se levanta de nuevo, ¿qué revelará tu vida? ¿Qué semilla mostrarás? La respuesta es clara. La simiente prometida ha venido, nacida de mujer, más allá del reclamo de la serpiente. En la cruz, la línea rebelde golpeó con toda su fuerza, y la cabeza de la serpiente fue aplastada bajo unos pies traspasados. Este no es un secreto de eruditos. Es nuestra esperanza. El mundo todavía conoce la enemistad, pero el resultado está decidido. Su sangre habla mejor que la de Abel, no pide venganza, sino misericordia. Su trono se alza por encima de cada concilio y cada censura. Por tanto, la pregunta es tuya. ¿De qué semilla dará testimonio tu vida? La serpiente todavía susurra. Pero la victoria de Cristo está abierta a todos los que se aferran a Él. Si algo en esta historia conmovió tu corazón, si te hizo ver una fe oculta o una obediencia silenciosa bajo una nueva luz, no te lo guardes. Comparte esto con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes cuán lejos puede viajar una pequeña verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campana para no perderte lo que viene. Cada episodio es un paso más profundo en los misterios de la Escritura y en las formas en que Dios todavía habla a través del silencio.
Gracias por caminar este viaje conmigo. Que Dios te bendiga ricamente y que tu fe tranquila, incluso cuando no se ve, sea siempre recordada en su presencia.